En la fría sala de emergencias del hospital veterinario, la doctora posó una mano sobre el cuerpo destrozado del pastor alemán y susurró: «Su corazón se ha detenido. No podemos hacer nada más». La sala quedó en silencio. Un niño pequeño rompió a llorar, y hasta las enfermeras bajaron la cabeza, convencidas de que los milagros no regresan dos veces. Pero entonces las puertas se abrieron de golpe. El oficial Dinoyace irrumpió en la sala con los ojos encendidos por una fe que ninguna máquina podría medir jamás. Se acercó a la camilla, se inclinó sobre el perro inerte y dijo entre dientes apretados: «No. Mientras yo esté aquí, él no tiene permiso para rendirse». Dean colocó las manos sobre el pecho de Ranger y aplicó una técnica que nadie en esa sala había visto antes. Un método que solo se enseña a quienes han perdido demasiado y aún así se negaron a ceder. Lo que ocurrió después dejó a todo el hospital paralizado de incredulidad. Lo que viene a continuación te hará llorar y te devolverá la fe en los milagros. Antes de continuar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Gracias de todo corazón. La lluvia no había cesado desde el amanecer. Caía en hilos finos y helados que susurraban contra los cristales del Centro de Trauma Veterinario de Ashwood, un hospital de emergencias de 2 plantas situado en el extremo norte de Ashwood, Oregón. El cielo de primera hora de la mañana tenía el color del acero frío, ese gris invernal que hace que todo parezca más lento, más pesado, sobre todo para quienes trabajaban entre esas paredes. Eran las 7:42 de la mañana, y la sala de trauma ya bullía de pasos apresurados, bandejas metálicas entrechocando y el olor estéril del antiséptico flotando en el aire. La mayoría de los días en Ashwood eran tranquilos, pero ese no. Esa mañana, la tormenta había golpeado demasiado cerca del pueblo, y con ella había llegado un incendio que destruyó un edificio residencial en la calle Larchwood. Y de ese incendio llegó su nueva emergencia. Un camión de rescate frenó en seco frente a las puertas principales. Las puertas de cristal automáticas se abrieron justo cuando 2 bomberos irrumpían en el interior, los uniformes manchados de ceniza y agua de lluvia, los rostros marcados por el agotamiento. Entre ellos, sobre una camilla, yacía un enorme pastor alemán, inerte y cubierto de polvo. Era Ranger, un pastor alemán de 5 años de edad entrenado como perro de búsqueda y rescate dentro de la unidad de apoyo contra incendios de Ashwood. Era conocido por su disciplina inquebrantable y su asombrosa capacidad para localizar supervivientes entre estructuras derrumbadas. Ranger había participado en más de 40 intervenciones. Esa mañana, durante el derrumbe en Larchwood, una pared de hormigón lo había alcanzado antes de que pudiera apartarse. Los bomberos se acercaron a la mesa principal llamando a gritos con una mezcla de urgencia y pavor: «K9 crítico, viene en camino». No responde. Dentro de la sala, la doctora Caroline Wyatt, veterinaria de urgencias a cargo del turno, giró la cabeza hacia el sonido. Con 44 años, la doctora Wyatt se movía con la serenidad aprendida que solo tienen quienes han visto demasiadas madrugadas amargas. Su cabello castaño rojizo estaba recogido con firmeza en la nuca, y sus ojos marrones, agudos y estables, no vacilaban. Se acercó a la camilla con pasos rápidos y controlados. «Llévenlo a la mesa 3», ordenó. Cuando transfirieron el cuerpo de Ranger a la mesa metálica, la sala pareció detenerse. Su pecho no se movía. Su oreja, antaño siempre alerta, colgaba sin vida sobre la manta. Junto al armario de suministros, Mally Green se quedó paralizada a mitad de un gesto. Con 26 años, Mally era la enfermera veterinaria más nueva del centro de trauma, de buen corazón, de voz suave, con la costumbre de colocarse mechones de cabello rubio detrás de la oreja cuando estaba nerviosa. Había crecido en Ashwood queriendo a los animales desde que tenía memoria, pero nunca había presenciado una escena tan sombría. Dio un paso al frente con cautela. «Constantes vitales», dijo. Uno de los bomberos, alto, de hombros anchos, rondando los 40 años, negó con la cabeza. Los ojos le brillaban de frustración. «Lo perdimos de camino». Simplemente paró. La doctora Wyatt colocó el estetoscopio sobre el pecho de Ranger. Pasaron varios segundos.
Lo desplazó ligeramente, volvió a escuchar, presionó con más fuerza, pero no había nada. Mali entrelazó los dedos intentando controlar la respiración. Se había preparado para las emergencias, para el trauma, para la sangre, pero no para esa quietud hueca, esa derrota silenciosa. La doctora Wyatt levantó la cabeza despacio, con expresión firme pero entristecida. Sin latido, sin respiración, sin respuesta a estímulos. Un silencio cayó sobre la sala. Uno de los bomberos maldijo entre dientes. Otro agachó la cabeza. Esos hombres habían visto a Ranger salvar vidas. Ahora eran incapaces de devolverle el favor. La doctora Wyatt respiró hondo y pronunció las palabras que nadie quería escuchar. Hora de la muerte, las 7:48 de la mañana. Lo siento. Ranger ha muerto. Mali sintió que la garganta se le cerraba. Había atendido mascotas ancianas, gatos enfermos, animales salvajes heridos. Pero esto era diferente. Este era un perro de trabajo, un héroe del pueblo, una criatura que la primavera anterior había sacado a 3 niños de un garaje derrumbado. Y ahora yacía allí, en silencio. Uno de los bomberos se limpió los ojos con el dorso de una mano temblorosa. «No se merecía esto», murmuró. La doctora Wyatt posó una mano suave sobre el hombro de Ranger. «Un último gesto de respeto. Lo prepararemos para el traslado. Pueden quedarse todo el tiempo que...». Su frase quedó interrumpida por un estruendo violento cuando las puertas de entrada se abrieron de par en par, pasos rápidos, pesados. Un hombre entró a la sala de trauma con la fuerza de un huracán. «¿Dónde está?». Su voz cruzó el aire estéril como un rayo. El hombre era el oficial Dean Wayace, 37 años, patrullero del departamento de policía de Ashwood. Dean era alto, alrededor de 1,80 m, con la complexión atlética y fibrosa de alguien que entrenaba a diario. Su cabello castaño oscuro y corto estaba mojado por la lluvia, pegado levemente a la frente. La mandíbula cuadrada lucía tensa, apretada de una manera que sugería que llevaba luchando contra sus emociones desde el momento en que recibió la llamada. El uniforme, una chaqueta táctica azul marino con pantalones a juego, estaba manchado de hollín del lugar del incendio. Una franja de canas le cruzaba el cabello y resaltaba con crudeza bajo las luces de la sala de trauma, haciéndolo parecer a la vez más mayor y más curtido de lo que su edad indicaba. Pero lo que más golpeó a Mali fueron sus ojos, gris tormenta, muy abiertos, desbordantes de un dolor sin filtros que nunca antes había visto en un policía. Los agentes solían mantener una máscara de estoicismo, pero la de Dean se había roto en el instante en que vio a Ranger sobre la mesa. La doctora Wyatt dio un paso hacia él con cuidado. «Dean, lo siento mucho. Lo intentamos, pero...». Dean no la dejó terminar. Pasó junto a ella casi a tropiezos y llegó al lado de Ranger en 3 zancadas largas. Se quedó inmóvil. Mali casi pudo escuchar su latido desde donde estaba. El cuerpo sin movimiento de Ranger reposaba sobre la mesa, con el polvo aún posándose en su pelaje. Dean extendió una mano temblorosa y la apoyó sobre el costado del perro. «Oye, amigo», susurró con la voz quebrada. «Ya estoy aquí». A Mali se le cortó la respiración. Había visto llorar a dueños de mascotas, había visto a familias derrumbarse. Pero esto era diferente. El duelo de Dean era más profundo, más antiguo, construido a lo largo de años de compañerismo. Ranger no era una mascota. Era un compañero, un protector, una extensión viva del propio valor de Dean. La doctora Wyatt tragó saliva. Dean sufrió un trauma torácico severo. Su corazón se detuvo mucho antes de que llegaras. No pudimos hacer nada. Dean no respondió. Sus hombros subían y bajaban de forma entrecortada. Uno de los bomberos, que aún rondaba por allí, murmuró. «Salvó a 2 personas hoy. Empujó a un niño antes de que cayera la pared. Ranger murió haciendo lo que siempre ha hecho». La mandíbula de Dean se tensó tanto que Mali pensó que podría partirse. Inclinó la cabeza sobre Ranger, una mano aferrada al borde de la mesa y la otra todavía apoyada sobre el costado del perro.
No así, susurró. Él no se va así. Mali sintió que los ojos le ardían. Lágrimas inesperadas, incómodas, imposibles de contener. Algo en la voz de Dean, en la forma en que se inclinaba sobre Ranger como si todavía intentara protegerlo, le llegó directo al pecho. Miró a la doctora Wyatt, que apartó la vista un momento, incapaz de sostener el peso de ese duelo. La lluvia repiqueteó con más fuerza en el exterior. Las luces fluorescentes zumbaban. Una bandeja metálica tintineó suavemente cuando un técnico intentó moverse sin hacer ruido a su alrededor. Fue entonces, en medio de ese silencio denso, cuando la mirada de Mali volvió al rostro de Dean y lo vio. Una profundidad de desolación que jamás había presenciado. Ni en familias que velaban a sus seres queridos, ni en salas de eutanasia, ni en cirugías de urgencia que terminaban mal. Dean tenía el aspecto de alguien que ve cómo el mundo se desmorona a cámara lenta. Algo dentro de Mali se movió. No era romanticismo ni admiración. Era una comprensión suave y dolorosa. Un vínculo que se formó en el espacio entre la pérdida y la compasión. No conocía a Dean. Pero en ese instante lo entendió, y supo con una certeza instintiva que ese momento, ese intercambio de duelo silencioso, era el comienzo de algo que más adelante importaría. Dean permaneció inmóvil, con la cabeza inclinada sobre Ranger, la respiración vacilante. Y Mali Green, de pie a escasos metros, sintió que entre los dos surgía algo indecible, frágil, inesperado, pero innegablemente real. Durante un largo momento, nadie en la sala de trauma se movió. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, la lluvia golpeteaba con constancia contra los cristales, y el oficial Dinwayace seguía paralizado junto al cuerpo inmóvil de Ranger. Una mano presionada contra las costillas del perro, como si se negara a dejar que el calor se marchara. La doctora Caroline Wyatt lo miraba con una mezcla de compasión y angustia, sin saber cómo llegar a un hombre que se desmoronaba ante sus ojos. Los bomberos se removían incómodos, las botas raspando las baldosas mientras se lanzaban miradas de impotencia. Mali Green lo observaba todo desde apenas unos metros de distancia, incapaz de apartar los ojos del rostro de Dean. La devastación de su expresión se le había quedado dentro como un peso del que no podía desprenderse. Cuando Dean por fin inspiró, lento, deliberado, casi tembloroso, toda la sala contuvo el aliento. Levantó la cabeza y miró a la doctora Wyatt. La voz, baja pero inflexible. Todos, por favor, den un paso atrás. Caroline parpadeó. Dean. Den un paso atrás, repitió, no más alto, pero con un filo más agudo, el borde contenido de un hombre que ya había cruzado la frontera entre la razón y la desesperación. No era una orden dictada en ira. Era una súplica alimentada por algo feroz y doloroso que ardía en su interior. Mali intercambió una mirada con otro técnico, que susurró. ¿Llamamos a seguridad? No, murmuró la doctora Wyatt, levantando una mano. Estudiaba a Dean con mayor atención, la tensión en los hombros, la extraña serenidad que regresaba a su mirada. Algo dentro de ella pasó de la inquietud a la curiosidad. Démosle un momento. Los bomberos se retiraron primero. Los técnicos los siguieron. Mali dudó, pero al final se desplazó junto al mostrador de suministros, sin dejar de mirar a Dean en ningún momento. Él exhaló de nuevo, y el temblor en su respiración cedió hacia algo deliberado. Nadie en la sala sabía que, antes de incorporarse al departamento de policía de Ashwood, Dean había servido en una unidad militar especializada en búsqueda y rescate, un equipo desplegado en zonas de desastre remotas donde los protocolos médicos estándar a menudo equivalían a una sentencia de muerte para los perros heridos. Allí, años atrás, bajo el calor del desierto y el estruendo lejano de los morteros, le habían enseñado algo que no figuraba en ningún manual ni libro de texto. Una técnica que los veteranos transmitían a los nuevos en voz baja, dentro de tiendas oscuras, después de perder a un perro de más. La llamaban el protocolo de revivificación por neurocompresión, aunque entre los soldados casi todos la conocían simplemente como el último recurso. Dean no explicó nada de esto. Se quitó la chaqueta, la dejó sobre una silla cercana, se remangó y colocó ambas manos con suavidad pero con firmeza sobre el pecho de Ranger.
más abajo de lo habitual en una RCP, en un ángulo preciso, los dedos abiertos buscando haces nerviosos concretos bajo las costillas. La sala se tensó. «¿Qué está haciendo?», susurró un técnico. Otro murmuró. Nunca había visto comprensiones así. Los ojos de Caroline se entornaron. Yo tampoco. Pero Mali, que estaba más cerca que nadie, notó algo distinto. La forma en que la respiración de Dean se sincronizaba con sus movimientos. La forma en que los dedos presionaban con un ritmo deliberado, como si siguiera una secuencia repetida centenares de veces. No había desesperación en ello. Tampoco pánico. Era disciplina. Casi un ritual. La voz de Dean se suavizó mientras se inclinaba hacia la oreja de Ranger. «Escúchame, amigo. No has terminado. No así». Inició la primera fase. Presión sobre los haces nerviosos torácicos, pequeños movimientos circulares destinados a estimular vías eléctricas latentes. Era una combinación híbrida de terapia de puntos de presión antigua y teoría moderna de neurochoques, un matrimonio extraño entre el instinto y la ciencia que en su carrera militar había salvado exactamente a 2 perros y había fallado en muchos otros. Alguien susurró a espaldas de Mali. «Ya se fue, oficial. Ese perro lleva 7 minutos muerto». Otra voz añadió. «¿Va a hacerse daño él solo, o hacérselo al perro?». Caroline apretó la mandíbula pero no intervino. Algo en la postura de Dean, concentrada, inquebrantable a pesar del dolor, la hizo detenerse. Había visto personas en negación. Esto no era negación. Era otra cosa. Dean pasó a la segunda fase, desplazando las palmas para aplicar compresiones alternas a lo largo de la caja torácica de Ranger. Los dedos apuntaban a grupos de terminaciones nerviosas que, activadas correctamente, podrían desencadenar en teoría una cascada de microseñales a través del plexo cardíaco. Para todos los presentes era algo imposible. Para Dean era lo único que quedaba que valía la pena intentar. Junto a la puerta, una figura pequeña se detuvo en seco. Evan Brooks, 10 años, delgado, pelo castaño, pecas esparcidas sobre la nariz, estaba de pie sujetando un transportín con su conejo enfermo. Evan era un niño callado y reflexivo de una familia humilde, criado por una madre soltera que hacía dobles turnos en la cafetería y a menudo lo dejaba al cuidado de sus abuelos. Meses atrás, en un accidente de senderismo, Ranger lo había encontrado atrapado bajo unas ramas caídas y se había negado a marcharse hasta que llegaron los rescatistas. Desde entonces, Evan visitaba con frecuencia la unidad canina, siempre con chuches y sonrisas tímidas. Cuando escuchó a una enfermera susurrar «Ranger ha muerto», abandonó el pasillo y siguió las voces con el corazón desbocado por el terror. Ahora miraba desde el umbral, los ojos muy abiertos al ver el cuerpo inmóvil de Ranger y a Dean inclinado sobre él con desesperación. «Ranger», susurró Evan, entrando en la sala antes de que nadie se diera cuenta. Mali se giró y lo vio, el corazón oprimido ante el miedo reflejado en su cara. Se acercó rápido y se arrodilló junto a él. «Oye, cariño, no deberías estar aquí». Evan no la miró. Sus ojos anegados en lágrimas estaban clavados en Ranger. ¿De verdad se ha ido?». Mali vaciló, lanzando una mirada hacia la mesa. «Estamos haciendo todo lo que podemos». Dean oyó la voz pequeña y se tensó. No se giró, pero algo en ese tono frágil atravesó su concentración y llegó a su pecho como una mano que se cerrara alrededor del corazón. Presionó con más fuerza. Caroline se acercó por fin. «Dean, esto es peligroso. Podrías hacerte daño a ti mismo, y si la columna está comprometida». «Sé dónde están sus lesiones», respondió Dean en voz baja, sin levantar la vista. «No voy a empeorar nada. Lo que estás haciendo no tiene ninguna verificación científica», argumentó ella. La voz de Dean se endureció. «Rendirse tampoco». La sala enmudeció. A Mali se le cortó la respiración. Los diminutos dedos de Evan se aferraron a su manga. Dean inició la tercera fase, presión precisa y específica a lo largo de la línea intercostal, cada movimiento dirigido a estimular puntos latentes de conducción cardíaca.
El protocolo exigía un ritmo inquebrantable, una concentración absoluta y un control emocional total, algo a lo que Dean apenas se sostenía pero que se obligaba a mantener. Sus manos se movían con la memoria muscular de quien aprendió esto en la oscuridad, con arena batiendo bajo una tienda rasgada, mientras otro operador le susurraba las instrucciones entre lágrimas. Detrás de él, alguien murmuró: «Esto es una locura». Otro añadió: «No puedes resucitar a un perro después de 7 minutos». Pero Dean no los oía. ¿O no realmente? Solo escuchaba el golpeteo en sus oídos, el eco de fracasos pasados y el recuerdo más tenue del ladrido entusiasmado de Ranger cada mañana antes de salir al servicio. «Vamos, chico», susurró Dean. «Vuelve conmigo». Evan se ahogó en un sollozo y enterró la cara brevemente en el brazo de Mali. Ella le frotó la espalda con una mano reconfortante, pero sus ojos no abandonaron a Dean. No entendía la técnica, ni lo más mínimo, pero entendía lo que la impulsaba. No era locura. Era amor, y duelo, y negación. Una negación lo bastante fuerte como para sumergir a toda la sala en la quietud más absoluta. Las manos de Dean se movían con un control total, cada presión y cada pausa siguiendo un ritmo que solo él conocía. La mandíbula apretada, los músculos en tensión, pero los ojos, gris tormenta, sin parpadear, no se apartaban del pecho de Ranger. A sus espaldas, la sala había caído en un silencio antinatural. Nadie susurraba. Nadie se movía. Hasta las máquinas parecían haberse detenido, como si toda la sala de trauma hubiera acordado contener el aliento junto a Dean. Pasó al segundo bloque del protocolo con lenta precisión. Esta parte exigía fuerza equilibrada con exactitud, una coreografía de estimulación nerviosa y patrones de presión que demandaba una sincronización al fracciones de segundo. Las palmas presionaron más abajo, en ángulo hacia adentro, los dedos recorriendo la cuadrícula intercostal hasta encontrar la alineación que solo alguien entrenado sobre el terreno podría reconocer. Pasó un minuto. Nada. Un técnico murmuró algo, pero nadie se atrevió a ceder al miedo que le subía por la garganta. La expresión de Caroline se tensó mientras miraba el reloj de la pared. Los dedos de Mali se curvaron sobre la tela de su uniforme. Evan se aferró a su costado, la respiración rápida y entrecortada. Pasaron 3 minutos. Nada. Dean no se inmutó. El sudor le perlaba las sienes, pero la concentración no cedía. Ajustó levemente, entró en la secuencia de microestimulación que había aprendido en aquella tienda del desierto años atrás. Su propio pulso le martilleaba en los oídos de forma dolorosa, pero el pecho de Ranger seguía inmóvil. 5 minutos. La desesperanza empezó a dibujarse en los rostros de la sala. Los bomberos retrocedieron, vencidos. Uno de los técnicos alcanzó la manta de Ranger como si se dispusiera a cubrirlo de nuevo. Caroline dio un paso al frente, debatiéndose entre el deber y la compasión. «Dean, deberíamos parar». «Esto no». «Todavía no», dijo él con voz ronca, tensa, pero firme. «Sigue ahí dentro». Un destello de algo, fe, duelo o pura negativa, cruzó su rostro. En el minuto 6, Dean presionó los pulgares en la unión torácica y aplicó una compresión final sincronizada. Mali fue la primera en reaccionar, una inspiración brusca que cortó el silencio como un cuchillo. «¡Esperen!», exclamó. Dean se quedó paralizado. Los dedos anclados en su sitio, todos los músculos en tensión máxima. Los ojos de Caroline volaron hacia la caja torácica de Ranger, y entonces lo vio. Un temblor tan suave que podría haberse confundido con una ilusión. Pero no lo era. Una contracción pequeña, vacilante, recorrió el pecho del perro, desapareció casi de inmediato, tan frágil como una vela parpadeando en el viento. La compostura de Caroline se resquebrajó. Yo lo he visto. Lo he visto. El corazón ha intentado contraerse. Mali dio un paso adelante, las lágrimas ya nublándole la vista. «Hágalo de nuevo, oficial Wayace», susurró. Dean no necesitó que nadie lo animara. Completó el resto de la secuencia con una urgencia renovada, cada movimiento más deliberado que el anterior.
Su voz salió entrecortada. Vamos, compañero. No pares ahora. Y entonces ocurrió de nuevo. Un espasmo más fuerte, seguido de otro. Caroline se lanzó a por el estetoscopio. Uno de los bomberos se acercó dando un traspié. Evan aferró el brazo de Mali con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Un segundo después, el pecho de Ranger se expandió. Una respiración pequeña e irregular, pero inconfundiblemente real. Cayó un silencio atónito. Entonces Ranger soltó un gemido débil y quebrado. La sala estalló. La voz de Caroline tembló cuando gritó. Tengo movimiento cardíaco. Débil. Extremadamente débil, pero real. Tiene pulso. Los bomberos soltaron exclamaciones, uno agarrando el hombro del otro con incredulidad. Un técnico estuvo a punto de dejar caer la mascarilla de oxígeno que sostenía. Las manos de Dean cayeron y, por primera vez desde que entró en la sala, su expresión se quebró, no en pánico, sino en algo crudo y palpitante, algo parecido al alivio. El aliento de Ranger volvió a escapar, fino y tembloroso. Las lágrimas de Mali rodaron libremente por sus mejillas. Nunca había presenciado nada igual, nunca había visto a nadie arrancar vida de la nada con solo instinto y determinación. Se cubrió la boca con la mano, desbordada. Y cuando sus ojos encontraron los de Dean, la admiración en su mirada era inconfundible. Vio no solo a un policía, no solo a un guía canino, sino a un hombre que se había negado a rendirse cuando el resto del mundo ya había tirado la toalla. Evan no pudo contenerse. Un sollozo, seguido de una carcajada, luego otro sollozo que le sacudía todo el cuerpo. Ranger está vivo. De verdad está vivo. Mali se arrodilló y lo envolvió en sus brazos, sosteniéndolo mientras lloraba. Caroline recuperó la voz con esfuerzo. Preparen el oxígeno. Mantas calientes ahora mismo. Que alguien avise a... Se giró hacia Dean, con la voz más suave. No lo sueltes todavía. Lo que sea que hayas hecho, mantén las manos ahí hasta que lo estabilicemos. Dean asintió. La garganta le costó antes de hablar. No me voy a ningún sitio. Las respiraciones de Ranger eran superficiales, irregulares, apenas suficientes para sostenerlo, pero cada una era un milagro desplegándose ante los ojos de todos. Caroline colocó de nuevo el estetoscopio y confirmó. Pulso débil pero presente. Ritmo cardíaco irregular, pero aguanta. Tragó saliva con dificultad. Oficial Wayace, ¿qué técnica era esa? Dean no respondió de inmediato. Las manos seguían firmes sobre el pecho de Ranger, como si temiera que el latido desapareciera en el momento en que lo soltara. Al fin exhaló. Algo que no debería haber tenido que usar nunca más. Los bomberos se miraron entre sí sin comprender. Evan se sonó la nariz con la manga, pero se negó a apartar los ojos de Ranger. Mali sintió que una oleada de calor le invadía el pecho, con una intensidad que la sorprendió. Había admirado a personas antes, pero no así. No con esa claridad repentina que le cortaba la respiración. Dean siguió susurrándole a Ranger, apenas audible para los demás. Quédate conmigo. Lo estás haciendo bien. Sigue respirando. Los monitores al fondo de la sala cobraron vida cuando un técnico acercó el equipo portátil. La tensión del aire se aflojó hacia un alivio estupefacto, aunque nadie se atrevía aún a celebrar. Ranger había regresado del borde, pero cada segundo seguía siendo decisivo. Dean se inclinó un poco más. Buen chico. Quieto. Te tengo. Mali lo miró de nuevo, y algo sutil se desplazó en su interior, algo tierno que le hizo verlo no simplemente como un agente uniformado, sino como un hombre dispuesto a pelear contra lo imposible por alguien a quien amaba. No dijo nada, pero la gratitud en su mirada tenía un peso propio. Evan se acercó, la voz aún temblorosa. Oficial Wayace, usted lo ha salvado. De verdad lo ha salvado. Dean parpadeó con esfuerzo. La emoción en su voz estaba contenida, pero era inconfundible. No, Evan. Él se ha salvado solo. Yo solo le recordé cómo hacerlo.
La sala de trauma se llenó de un silencio nuevo, saturado de asombro, de alivio, de incredulidad. Nadie se movió salvo el personal que preparaba a Ranger para el traslado a la UCI. Todas las miradas permanecieron fijas en Dean y en el perro que redescubría la vida, dolorosa y lentamente. Lo imposible había ocurrido, y cada persona presente en esa sala sabía que acababa de presenciar algo que no olvidaría jamás. Ranger respiraba. Ranger tenía latido. Contra toda lógica, contra toda probabilidad, estaba vivo. La carrera por estabilizar a Ranger comenzó en el instante en que regresó su frágil respiración. Dean mantuvo las manos cerca del pecho del perro hasta que Caroline indicó al equipo de UCI que tomara el relevo. Pero incluso entonces se quedó rondando con aire protector, los dedos temblando a centímetros del pelaje, como si temiera que la sola distancia pudiera deshacer todo lo que había conseguido. Los técnicos se movían con rapidez, guiaban los tubos de oxígeno, aseguraban las vías intravenosas, ajustaban los monitores de constantes vitales. La camilla rodó fuera de la sala de trauma y hacia la UCI, las ruedas resonando contra las baldosas. Evan se mantuvo cerca de Mali, la mano enredada en su manga, los ojos muy abiertos en una incredulidad esperanzadora. «De verdad está respirando», susurró Evan con la voz aún temblorosa. Mali lo apartó con suavidad, retirándole un mechón de la frente. «Sí». Y el oficial Wayace le dio esa oportunidad. Dean se quedó atrás mientras la camilla desaparecía por el pasillo. Apoyó ambas manos sobre la mesa de trauma, los hombros subiendo y bajando como si cada respiración le llegara desde un agotamiento más profundo que el físico. La sala fue vaciándose poco a poco. Los bomberos salieron, los técnicos devolvieron el material a su sitio, y la adrenalina fue cediendo hasta convertirse en una quietud pesada. Caroline se le acercó con cuidado. «Dean», dijo en voz baja. «No sé lo que has hecho, pero el corazón de Ranger no debería haber vuelto. No después de tanto tiempo». Dean no levantó la vista. «Hice lo que tenía que hacer». «Eso no es una explicación». Caroline se cruzó de brazos y lo estudió. «Lo que aplicaste no era RCP. No era ningún protocolo que yo reconozca». Antes de que pudiera responder, unos pasos se acercaron al umbral. El doctor Howard Reeves, rondando los 55 años, alto, con el cabello canoso y escaso y la precisión severa de toda una vida en la administración, entró en la sala. Howard tenía una presencia que hacía las conversaciones más pesadas, un aire de autoridad afilado por décadas de decisiones que habían moldeado el futuro del hospital. «Me han informado», dijo con calma. «Oficial Wayace. Nuestro personal ha sido testigo de algo extraordinario. Algo que debería ser médicamente imposible». Dean por fin levantó la cabeza. Ranger se estaba muriendo. No iba a dejarlo ir. «Lo que usted realizó», continuó Howard, «va más allá de cualquier protocolo que reconozcamos. Si existe un método aquí, si puede aplicarse de forma segura, necesitamos entenderlo». La voz de Dean se endureció. «No puede enseñarse». Caroline lanzó una mirada preocupada a Howard. Howard dio un paso adelante. «Este es un centro médico. Si se llevó a cabo un procedimiento». «No era un procedimiento». El tono de Dean se agudizó. «Era un protocolo militar. Clasificado. Desarrollado para zonas de combate donde no hay tiempo, ni equipo, ni segunda oportunidad». La mandíbula de Howard se tensó. «Si es peligroso». «Lo es». La sala enmudeció. Un técnico se detuvo a mitad de sus movimientos, sin saber si seguir recogiendo. Mali, todavía junto a la pared, observaba la postura de Dean, rígida, en guardia, herida de formas que no tenían nada que ver con lo ocurrido esa mañana. Howard habló de nuevo, más despacio. «Si otros intentan lo que usted hizo sin la formación adecuada, podrían fracasar. Podrían hacerle daño a sus propios perros. ¿Entiende lo que eso significa?» Dean bajó la mirada. «Lo entiendo mejor que nadie». Caroline suavizó el tono. «Entonces al menos ayúdenos a comprender los riesgos». «No puedo», dijo Dean en voz baja.
Hablar de esto ya cruza líneas que no debería cruzar. Howard exhaló con fuerza, aunque sin hostilidad. Cuando Ranger se estabilice, volveremos a hablar de esto. Hasta entonces, puede quedarse con él, pero habrá preguntas. Muchas. Dio media vuelta y se marchó, dejando el aire cargado de una tensión sin resolver. Caroline se demoró un momento. Sea lo que hiciste, gracias, Dean. De verdad. Siguió a Howard hacia el pasillo, y poco después la sala de trauma quedó vacía salvo por Dean y Mali. Mali se acercó con cautela. Dean, ¿estás bien? Él pareció sorprendido por la suavidad de la pregunta. No lo sé, admitió. No he tenido tiempo de pensar. Mali dudó, buscando algo en su rostro. Lo que hiciste, nunca había visto nada igual. No tenías que haberlo visto. Su voz se volvió baja, casi espectral. Ese protocolo no está pensado para civiles. Mali se acercó un paso más. Aquí nadie te está juzgando. Salvaste a alguien que quieres. Dean apartó la vista, la mandíbula apretada. Después de un largo silencio, habló en voz queda. Usé esa técnica una vez antes. Hace años. Con otro perro. A Mali se le cortó la respiración. ¿Qué pasó? La nuez de Adán de Dean se movió al tragar saliva. Lo hice mal. Exhaló con un temblor. No sobrevivió. Me dijeron que no era culpa mía, que las lesiones eran demasiado graves, pero yo sé que dudé. Me salté una secuencia. Viví con eso durante años. El pecho de Mali se apretó de empatía. Y por eso no podías rendirte con Ranger. Dean asintió despacio. Me prometí a mí mismo que nunca volvería a perder a otro compañero por no haber sido lo bastante rápido o lo bastante valiente. Una lágrima rodó por la mejilla de Mali. Se la limpió deprisa, avergonzada, pero Dean se dio cuenta. Ella le tocó el brazo con ligereza. Un gesto breve e instintivo para anclarlo. Pase lo que pase ahora, Ranger está vivo gracias a ti. Dean no respondió con palabras, pero la mirada que le dirigió llevaba dentro gratitud, dolor y algo indecible que ninguno de los dos reconocía todavía del todo. Una voz llegó desde el pasillo. Oficial Wayace, Ranger lo espera en la UCI. Dean se irguió. Gracias, le murmuró a Mali antes de dirigirse al ala de cuidados intensivos. Ella lo vio alejarse con el corazón a un ritmo extraño, dándose cuenta de que algo nuevo había echado raíces en el rastro que deja una crisis. Una conexión frágil, nacida no de momentos de calma, sino de la clase de vulnerabilidad que la gente raramente muestra a los desconocidos. El milagro era real, pero también lo era la duda, y ninguno de los dos sería sencillo. La noticia recorrió Ashwood más rápido que un incendio forestal. A la mañana siguiente, la gente de todo el pueblo repetía ya la misma frase con una incredulidad que les quitaba el aliento. El oficial devolvió la vida a un perro policía muerto. Dean no buscaba la atención, pero la atención lo encontró de todas formas. Mientras permanecía en la sala de observación de la UCI mirando dormir a Ranger bajo una manta de aire caliente, el teléfono no paraba de vibrar con llamadas de periodistas locales, equipos de rescate, antiguos compañeros de búsqueda y salvamento y desconocidos convencidos de que guardaba algo parecido a lo sobrenatural. Mali entró en silencio con el historial actualizado de Ranger. Vaciló antes de hablar. Dean, debería saber que el vestíbulo está lleno. ¿Lleno de qué? Preguntó él sin apartar los ojos de Ranger. De gente. Rescatadores, dueños de mascotas. ¿Han oído lo que pasó? Hizo una pausa. ¿Creen que puedes repetirlo? Los hombros de Dean se tensaron. No respondió, pero el peso de su silencio lo decía todo. Antes de que ninguno de los dos pudiera añadir nada, las alarmas de la sala de trauma sonaron en el pasillo. Una camilla irrumpió por las puertas dobles empujada por 3 voluntarios de rescate cubiertos de barro y pánico. Sobre ella yacía otro pastor alemán, más pequeño que Ranger, de unos 3 años de edad, con el pecho agitado en espasmos húmedos e irregulares. El rescatador al frente, Tommy Grayson, un hombre fornido rondando los 35 años,
cabeza rapada y ropa manchada de hollín, llamó a gritos. —¿Es aquí? El oficial Wayace está aquí, ¿verdad? Usted es él. Dean dio un paso al frente con reluctancia. —¿Qué ha pasado? Un granero se derrumbó al norte del pueblo —dijo Tommy sin aliento. Quedó atrapado debajo. Hemos oído lo que hizo ayer. Necesitamos que lo haga de nuevo. Caroline apareció desde la UCI poniéndose los guantes. Primero déjenos evaluarlo. Tommy negó con la cabeza. No, no entienden. El perro ya paró 2 veces. Lo reanimamos apenas una vez, pero... La voz se le quebró. Por favor. Si salvó a ese otro perro, haga lo que hizo. Solo sálvelo. Dean miró al animal. Sangre en los hollares, el pecho luchando con violencia, las costillas levantándose en jadeos frenéticos que parecían ahogos. Las señales eran inconfundibles. Trauma pulmonar, probable colapso bilateral de los pulmones, oxigenación casi nula. Ninguna técnica, ni siquiera la que había usado con Ranger, podía revertir ese tipo de destrucción mecánica. Mali vio el conflicto en los ojos de Dean. Dean, dijo en voz baja, deja que trabajen ellos. Pero Tommy agarró la manga de Dean. Ayer todo el mundo decía que Ranger estaba muerto. Se equivocaban. Usted los demostró. Demuéstreselo de nuevo. Dean tragó una opresión dolorosa en el pecho. Pónganlo en la mesa, dijo. Los voluntarios levantaron al perro y lo depositaron con cuidado sobre la cama de la sala de trauma. Caroline comenzó a examinarlo de inmediato. Daño pulmonar severo. La saturación de oxígeno es crítica. Necesita drenaje torácico y ventilación ahora mismo. Tommy clavó los ojos en Dean. Hágalo. Use esa técnica. El pulso de Dean retumbaba en las venas. Miró al perro y no vio al pastor herido que tenía delante, sino el fantasma del perro que perdió años atrás, el que había fallado. El recuerdo lo golpeó como un soplo de aire helado. Aún así, colocó las manos sobre la caja torácica del animal y cerró los ojos. Caroline susurró con urgencia. Dean, esto no es un paro cardíaco. Es un colapso pulmonar. Tu técnica no aplica aquí. Pero la sala estaba saturada de expectativa, de desesperación, de miedo, y él no podía marcharse sin intentarlo. Inició el protocolo. Mapeo de presión, estimulación nerviosa, compresiones en secuencia torácica. Tommy observaba con los ojos muy abiertos, cargados de esperanza. Mali estaba de pie detrás de Dean, las manos entrelazadas sobre el pecho, el corazón acelerado. 30 segundos. 60. 90. Nada. La respiración del perro se debilitaba, ahogada por la hemorragia interna. El monitor se aplanó. Caroline dio un paso adelante. Dean, para. Él siguió presionando. La mandíbula le temblaba. Los movimientos perdieron el ritmo. Dean. Caroline le tocó el brazo. Se acabó. Lenta y dolorosamente, las manos cayeron. Tommy soltó un gemido roto. No, no, no. Salvaste a Ranger. Lo trajo de vuelta de la muerte. ¿Por qué no a él? ¿Por qué no a mi perro? Dean no pudo hablar. La voz de Tommy se volvió cortante, el duelo cuajándose en acusación. ¿Qué es usted, un fraude? ¿Algo que funciona solo una vez? Podría haberlo salvado. Mali se interpuso entre ellos y levantó la voz. Para. Dean no causó esas lesiones. Nadie podría haber arreglado lo que pasó aquí. La expresión de Tommy se retorció y se derrumbó. Las lágrimas le corrían por la cara mientras apoyaba una mano en la pata inerte del perro. La sala cayó en un silencio doloroso. Dean retrocedió despacio, como si el propio aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirarlo. Salió de la sala de trauma con las manos temblando y la respiración entrecortada. Mali lo siguió por el pasillo, pero él no podía aminorar el paso. Llegó al fondo del corredor y se apoyó contra la pared, apretando el puño contra la frente. Murmuró casi para sí mismo.
No funciona así. No es un milagro. No lo es, dijo Mali tocándole el brazo. Dean, lo intentaste. Nadie más podría haber conseguido siquiera un latido de Ranger. Pero esto no era la misma situación. Él no respondió. Una voz pequeña habló a sus espaldas. Oficial Wayace. Dean se giró. Evan Brooks estaba allí, sujetando un peluche con una mano. Su cara llevaba la sinceridad tranquila que solo tienen los niños, esa que cala más hondo que cualquier acusación. Evan se acercó. He oído a la gente gritar, pero ellos no conocen a Ranger como usted. Vaciló, luego continuó. Creo que volvió porque había algo especial entre ustedes dos. Dean cerró los ojos. Un solo aliento le salió tembloroso. Evan añadió en voz suave. Quizás el otro perro no tenía a alguien que lo quisiera de la misma manera. Eso no es culpa suya. La inocencia del niño atravesó la culpa de Dean como una pequeña luz apareciendo en una habitación oscura. Despacio, se agachó hasta quedar a su altura y le puso una mano en el hombro. Gracias, dijo en voz baja. De verdad. Mali observó el intercambio con un calor dulce y doloroso en el pecho. En ese momento comprendió que, mientras el pueblo quería un hacedor de milagros, Dean nunca había querido ser otra cosa que alguien que no se rinde con quienes dependen de él. Y a veces ese peso es más difícil de cargar de lo que cualquiera imagina. Los rumores seguirían. La presión se acumularía. La gente pediría milagros que él no podía dar. Pero por ahora, ahí mismo, Dean tenía algo que lo mantenía en pie, un latido que no debería existir, un perro en la UCI luchando, y ese hilo frágil de conexión con Ranger, con Evan, con Mali, que tiraba de él hacia adelante cuando la duda intentaba asfixiarlo. Las consecuencias del rescate fallido se extendieron más rápido que cualquier titular sobre la recuperación de Ranger. Para la tarde del día siguiente, Ashwood ya no cuchicheaba sobre milagros. Los debatía con calor, en público, en voz baja, con crueldad. Dean sintió el cambio en el instante en que salió de la UCI para tomarse un breve descanso. Las conversaciones enmudecían a su paso. Otras ni se molestaban en bajar la voz. Esa técnica no debería existir si no puede controlarla. Salvó a un perro pero mató a otro. ¿Y si lo que hace ni siquiera es legal? Quizás que Ranger sobreviviera fue pura casualidad. Dean intentaba ignorarlo, pero las palabras se enredaban a su alrededor como humo, espeso y asfixiante. Seguía caminando, la cabeza gacha, las manos hundidas en los bolsillos, el agotamiento arrastrándole cada paso. No había dormido desde el derrumbe. Las constantes de Ranger eran estables por el momento, aunque aún frágiles, y la culpa por la muerte del segundo perro lo carcomía por dentro, reabriendo una herida antigua que nunca había cerrado del todo. A media tarde, el hospital organizó una pequeña rueda de prensa, no porque buscaran atención, sino porque la atención ya estaba allí. Furgonetas de las cadenas locales atestaban el aparcamiento. Grupos de bienestar animal se presentaron con pancartas y portapapeles, y curiosos del pueblo se apiñaban en corrillos, ansiosos por saber si el milagro había ocurrido de verdad o si algo peligroso se había desatado en su comunidad tranquila. Dentro del vestíbulo principal, el personal preparó una mesa improvisada con micrófonos y sillas plegables. Dean estaba en un lateral, apoyado contra la pared, respirando con dificultad. Odiaba aquello. Nunca había querido ser el centro de nada. Ranger era el héroe. Él era solo el guía. Pero ahora la gente lo miraba como si guardara las llaves de la vida y la muerte. Caroline se acercó a él. «Intentaremos que esto sea sencillo», dijo con suavidad. «No tienes que hablar». Dean sacudió la cabeza. «No importa. Van a retorcer lo que diga de todas formas». Caroline suspiró, y por un momento el cansancio de décadas navegando entre medicina, política y opinión pública se dibujó con claridad en su rostro. «Tú salvaste a Ranger. No dejes que te quiten eso». Antes de que Dean pudiera responder, las puertas se abrieron y Mali se dirigió hacia ellos a paso rápido. Llevaba el uniforme bajo una bata blanca que le quedaba grande en las mangas, pero se movía con una determinación que Dean no le había visto antes.
Había un fuego en sus ojos, y él tuvo la extraña sensación de que era porque había oído los mismos rumores que él. «Dean», dijo con la respiración ligeramente agitada al detenerse frente a él. «No digas nada a menos que quieras. Te lo digo en serio». Él le dedicó una sonrisa leve y cansada. «Gracias. Lo digo en serio», repitió ella. «Porque lo que están diciendo de ti no es justo. Y porque», dudó, «nadie debería cargar con ese peso solo». La rueda de prensa comenzó. Howard Reeves se acercó primero al micrófono, tan compuesto como siempre. «Agradecemos el interés de la comunidad en los recientes hechos relacionados con la supervivencia del K-9 Ranger», empezó. Un periodista lo interrumpió. ¿Realizó el oficial Wayace un procedimiento no aprobado para uso veterinario? Otra voz se sumó. ¿Es cierto que otro perro murió mientras intentaba hacer lo mismo? Howard levantó una mano. Déjenme terminar. Lo ocurrido en el caso de Ranger fue altamente inusual, extraordinario incluso, pero no tenemos pruebas de que la técnica utilizada pueda replicarse de forma segura. Las preguntas llegaron más rápido. ¿Forma parte esta técnica de alguna experimentación militar? ¿Es el hospital responsable si algo sale mal? ¿Actuó el oficial Wayace fuera de su autoridad? ¿Debería enseñar esto a otros? Dean apretó la mandíbula. No esperaba elogios, pero tampoco que lo trataran como una amenaza. Entonces alguien gritó desde el fondo. Si tiene tanta confianza, ¿por qué no salvó al segundo perro? Un murmullo recorrió la sala. Dean agachó la cabeza, y fue entonces cuando Mali dio un paso al frente. No lo miró primero. Se acercó directamente al micrófono y apoyó ambas manos sobre la mesa. Su voz fue firme, clara, más valiente que la de muchos adultos con el doble de su edad. «Me llamo Mali Green», comenzó. «Estuve en la sala de trauma durante los dos casos. Y necesito que todos aquí entiendan algo». La multitud se calmó. «Lo que el oficial Wayace hizo con Ranger no fue magia», dijo Mali. «Y no pretendía sustituir el tratamiento médico. Fue una respuesta de último recurso a un tipo muy específico de evento cardíaco. El segundo perro no murió por su culpa. Murió porque sus pulmones estaban destruidos. Ni los mejores cirujanos habrían podido salvarlo». Un periodista levantó la mano. «¿Pero por qué funcionó una vez y no la otra?» «Porque los perros no son máquinas», respondió Mali. «Y las personas que intentan salvarlos tampoco». La sala se aquietó ante esas palabras. Por primera vez, la tensión cedió un poco. Mali continuó. El oficial Wayace no pidió ser el centro de atención. No anunció ningún milagro. No afirmó poder devolver la vida a cualquier animal. Hizo una pausa y la voz se le suavizó. Simplemente se negó a rendirse con alguien a quien quería. Dentro de Dean algo se desplazó. Una mezcla de gratitud, incredulidad y algo cálido que no sabía nombrar. Howard esperó un momento antes de volver al micrófono. «En este momento», dijo con cuidado, «hemos pedido al oficial Wayace que se aparte temporalmente del servicio activo mientras revisamos los procedimientos y los protocolos de seguridad. No es una medida disciplinaria. Es una precaución». Dean no reaccionó de cara a los demás, pero las palabras le calaron hondo. Incluso una retirada temporal sabía a fracaso. La rueda de prensa terminó con los periodistas lanzándose hacia el frente, pero Mali puso una mano en el brazo de Dean y se acercó a su oído. «No dejes que ellos decidan quién eres», susurró. «No estaban allí. No vieron lo que hiciste. Yo sí». Dean tragó saliva con dificultad. «Gracias por decir todo eso. No tenías que hacerlo». «Sí tenía», respondió ella, sin más. «Porque lo que están diciendo de ti no es justo. Y porque nadie debería cargar con ese peso solo». Se quedaron un momento en silencio, rodeados del murmullo que se apagaba y del movimiento de las luces de las cámaras. Entonces Evan apareció junto a ellos, sosteniendo un vaso de papel con chocolate caliente. Lo extendió hacia Dean con las dos manos.
Mi mamá dice que el chocolate caliente ayuda cuando uno está triste, dijo Evan. Pensé que a lo mejor a usted también le ayudaba. Dean tomó el vaso despacio, tocado por el gesto tan pequeño. Gracias, Evan. El niño asintió. Ranger está vivo gracias a usted. Así que no importa lo que diga toda esa gente ahí fuera. Usted hizo algo bueno. Dean cerró los ojos y dejó que esas palabras se depositaran en las grietas que la duda había dejado. Mali lo observaba en silencio, y algo dentro de ella se ablandó aún más. Una comprensión, una conexión que se tejía hilo a hilo. Pero fuera del vestíbulo, los periodistas seguían recogiendo su equipo y los grupos de rescate susurraban entre sí. Las preguntas persistían. La desconfianza seguía viva, a fuego lento. El milagro había nacido, y con él también la controversia. Y mientras Ranger dormía en la UCI, el mundo al otro lado de su ventana discutía si su resurrección había sido una bendición, un peligro o un error. La rueda de prensa se disolvió, pero la tensión que había generado no. Dean la sentía adherida a cada paso que daba por el hospital, en cada mirada cautelosa de los desconocidos, en cada conversación a media voz que alcanzaba a oír sin querer. Incluso al volver a la habitación de Ranger en la UCI, el peso de la duda pública lo acompañaba como una segunda piel. Mali permanecía cerca, revisando las constantes vitales de Ranger mientras le ofrecía a Dean el tipo de apoyo silencioso que no invade, presente, pero sin entrometerse. Evan aparecía de vez en cuando con dibujos doblados de Ranger vestido con capa de superhéroe, insistiendo en que lo ayudarían a recuperarse más rápido. A última hora de la tarde, el personal intentó volver a la rutina, aunque la rutina se sentía frágil. Dean seguía sentado junto a la cama de Ranger, los dedos acariciando el pelaje del perro mientras la mente vagaba lejos de allí, reproduciendo una y otra vez los reproches que la gente le había lanzado. El susurro que más le dolía no era la acusación. Era el miedo a que pudieran tener razón. Pero todo cambió con un sonido que nadie esperaba. Un estruendo sordo y hueco hizo vibrar las ventanas de la UCI. Una enfermera gritó desde el pasillo. Explosión en el centro. Sector industrial. Dean se puso en pie de un salto. Ranger también. Caroline salió a toda prisa de una habitación con el estetoscopio balanceándose. Alerta de víctimas múltiples. Preparen los kits de quemaduras y las unidades respiratorias. Los teléfonos sonaban. Las sirenas ululaban a lo lejos. Luego llegó el intercambio de radio, rápido, desesperado, varios heridos, posible derrumbe estructural, un niño atrapado dentro. Se repite, niño atrapado. Dean se levantó de inmediato. Los instintos se dispararon antes de que la duda pudiera apagarlos. Ranger, todavía débil, se impulsó sobre sus patas, tambaleándose ligeramente. «Quieto, chico», susurró Dean. «No estás listo». Pero Ranger dio un paso inseguro hacia la puerta. «Dean», llamó Mali apareciendo en el pasillo, todavía con la bata puesta. «Los equipos de emergencia necesitan orientación. Las calles están cortadas. Están pidiendo también agentes fuera de servicio». Él miró a Ranger. El pecho del perro subía y bajaba, aún frágil, pero lleno de propósito. Ranger le sostuvo la mirada, claro, decidido, urgente. Dean apretó los labios. «¿Quiere ir?» «Pues ve», dijo Mali. «Solo ten cuidado». Minutos después, Dean estaba en su camioneta patrulla con Ranger acurrucado en el asiento del copiloto envuelto en un chaleco de emergencia que le sujetaba las costillas. El distrito industrial era ya una nube de humo y escombros dispersos. Los bomberos corrían entre estructuras rotas. Un grupo de trabajadores se agolpaba fuera de uno de los almacenes, gritando cosas contradictorias. Ese niño entró corriendo buscando a su padre. Nadie puede llegar a la escalera del fondo. Demasiado humo. Sin visibilidad. Dean saltó del vehículo. Ranger brincó junto a él a pesar de su paso inseguro. El capitán Ortiz, un capitán de bomberos de hombros anchos rondando los 40 años con el uniforme manchado de hollín, lo localizó enseguida. «Guayace, el edificio es inestable».
Un niño de 10 años está atrapado en la sección C. Mis hombres no pueden atravesar las estanterías caídas. Dean escudriñó el área. ¿Cuál es el último punto de movimiento? La cámara de seguridad lo captó entrando por el corredor junto a la zona de carga. Luego, estática. Antes de que Dean pudiera responder, Ranger ladró una vez, seco y urgente, y se lanzó hacia los escombros. Ranger. Dean corrió tras él. El perro se detuvo ante una puerta lateral agrietada, olfateó el aire y miró a Dean con la certeza de quien sabe. Ortiz frunció el ceño. Guayace, ese perro no debería ni estar de pie. Díselo tú, murmuró Dean. Entraron. El humo les escoció los ojos al instante, las luces parpadeando sobre sus cabezas. Ranger los guió por un corredor atestado de escombros, deteniéndose solo para confirmar el rastro. La respiración era forzada, pero la determinación no cedía. Entonces se paró ante una estantería derrumbada y gimió suavemente. Dean cayó de rodillas. Bajo capas de tuberías y cajas caídas asomaba un brazo pequeño, inmóvil. «El niño está aquí», gritó Dean. Ortiz pidió las herramientas de extracción por radio, pero el equipo estaba demasiado lejos. El tiempo se agotaba rápidamente. Dean se coló por el hueco estrecho entre dos vigas retorcidas y llegó hasta el niño, un crío frágil y cubierto de hollín, de unos 8 o 9 años, el pelo con picos oscurecido por la ceniza. Dean buscó la respiración. Nada. Inhalación de humo, murmuró. Ranger empujó el hombro de Dean con el hocico con suavidad, como recordándole, «Tú me salvaste a mí, sálvalo a él». Dean se quedó paralizado. Esto no era Ranger. Esto no era un perro de combate. Era un niño. Ortiz se agachó, gritando entre el humo. «Guayace, haga algo». Pero el miedo le ancló las manos. Después del segundo perro, después del escrutinio público, después de todo, la gente iba a mirarlo como si estuviera eligiendo entre el éxito y cometer una atrocidad. «Yo no puedo», susurró. Ranger gimió más fuerte y golpeó la muñeca de Dean con la cabeza. El gesto era pequeño, pero rompió algo en su vacilación. Colocó al niño con cuidado sobre su regazo y empezó a evaluar la obstrucción de las vías respiratorias. El daño por humo era severo, los pulmones saturados de toxinas. El ritmo cardíaco parecía ausente. Pero esta no era la secuencia adulta. Había aprendido la variante pediátrica durante rescates en zona de guerra, más suave, más segura, adaptada a pulmones más pequeños y músculos más débiles. Dean susurró. «De acuerdo, chaval. Quédate conmigo». Comenzó las compresiones. 2 dedos en ángulo sobre los puntos de presión nerviosa para estimulación respiratoria. Golpecillos de percusión controlada para activar el reflejo del diafragma. Microcompresiones suaves a lo largo de la caja torácica imitando los patrones naturales de respiración. Ortiz miraba sin comprender. «¿Qué está haciendo?» «Una técnica», dijo Dean entre movimientos, «para asfixia por humo en zonas de derrumbe». Los segundos se difuminaron. Dean trabajaba con metódica precisión, atento a cada detalle del frágil cuerpo del niño. «Vamos», susurró. «Si Ranger puede luchar, tú también puedes». Y entonces, ahí, un estremecimiento de aire. Una inspiración minúscula y frágil. Dean se acercó más. Otra vez. Otra respiración. Débil, pero real. «Está respirando», gritó Ortiz. Dean levantó al niño con cuidado mientras Ranger ladraba para señalar la salida a los rescatistas. Sacaron al pequeño hacia donde esperaban los paramédicos, que de inmediato le colocaron la mascarilla de oxígeno. Mientras la camilla se alejaba rodando, una paramédica, Sierra Grant, una mujer joven de finales de los 20 años con pecas y una coleta, se detuvo junto a Dean. «Sin lo que hiciste, no lo habría conseguido». «Sea lo que sea que hiciste, gracias». Dean asintió, agotado, con el alivio recorriéndolo como agua fresca. Ranger volvió a empujarle la mano con el hocico, y la cola dio un lento coletazo. Dean se arrodilló y abrazó al perro con suavidad.
Sabías exactamente dónde estaba, murmuró. Tú lo salvaste primero. De vuelta en el hospital, las cámaras de seguridad del polígono industrial ya estaban siendo revisadas. Uno de los agentes de seguridad se acercó a Caroline sosteniendo una tableta. «Tienes que ver esto», dijo. En la pantalla aparecía la cámara interior, el pasillo lleno de humo, Dean arrodillado con el niño inconsciente, Ranger pegado a su costado como un guardián. Y luego el momento en que el niño volvió a respirar, el código de tiempo, el ángulo, la nitidez de la imagen. Caroline susurró. Esto demuestra que no hizo nada imprudente. Estabilizó a un niño. Howard, de pie junto a ella, exhaló hondo, la primera señal de alivio que había mostrado en días. Esto podría absolverlo, dijo en voz baja. Mali también vio el vídeo con la mano tapándose la boca. Sus ojos se movieron de la pantalla al pasillo, donde Dean caminaba junto a Ranger, cubiertos de hollín pero vivos, cargando el peso de dos mundos, el que lo dudaba y el que se negaba a abandonar. Por primera vez en días, se permitió creer que la verdad podía ganar. Dean no lo sabía todavía, pero el momento en que reanimó a ese niño, el momento en que Ranger lo guió hasta él, había quedado grabado con suficiente claridad para reescribir cada acusación que le habían lanzado. Y por primera vez desde que comenzó la controversia, el pueblo dejó de susurrar dudas. Empezó a susurrar gratitud. Pasaron 3 meses, aunque para Dean fue como una vida entera comprimida en un solo aliento que por fin se soltaba. La investigación concluyó. Las dudas se disiparon. Las imágenes de la explosión circularon por todas partes, desde informativos locales hasta seminarios de formación, mostrando a Dean arrodillado sobre el niño inconsciente mientras Ranger montaba guardia como un ángel custodio maltrecho. La controversia no desapareció de la noche a la mañana, pero la claridad reemplazó a la sospecha y la gratitud reemplazó al miedo. Y quizás lo más importante, Ranger se recuperó. Al principio el progreso fue lento. Semanas de terapia respiratoria, reconstrucción muscular, movilidad limitada, pero cada día peleaba con una determinación que asombraba incluso a los veterinarios más experimentados. Al comienzo del 3er mes, Ranger ya no era el perro frágil y dependiente del oxígeno que yacía bajo mantas. Corría a toda velocidad por el campo de entrenamiento canino con la cola ondeando como una bandera de batalla. Dean lo observaba desde la banda, con los brazos cruzados y una sonrisa rara asomándole a la comisura de los labios. Ranger, ya completamente recuperado, zigzagueaba entre los postes de agilidad y saltaba limpiamente sobre un muro vertical. Los agentes aplaudían desde la valla. Algunos habían dudado del milagro. Otros lo habían defendido. Pero todos estaban ahora unidos en el asombro. «Parece 2 años más joven», dijo una voz a su lado. Dean se giró y encontró a Mali subiendo por la colina. Llevaba ropa de calle, vaqueros oscuros, jersey azul marino, el cabello recogido en un moño suelto. Estaba relajada de una manera que Dean no había visto desde antes de la explosión. «Está presumiendo», dijo él en voz baja. «Sabe que lo estoy mirando». «Oh», respondió Mali con una sonrisa traviesa, «sabe que lo estoy mirando yo». Dean soltó una carcajada. «Le caes bien». dijo ella, juguetona, dándole un ligero codazo. «Casi tanto como tú a mí». Dean parpadeó, sorprendido por su atrevimiento, y ella se mordió el labio como dándose cuenta de lo directa que había sonado. Pero él le buscó la mano, con timidez al principio, hasta que los dedos de ella se curvaron en los suyos de forma natural. Después de eso no hicieron falta palabras. Un fuerte vítore estalló en el campo cuando Ranger completó el último obstáculo y corrió directamente hacia Dean, frenando en seco y pegándose contra su pierna con una calma orgullosa. Dean se agachó y le rascó detrás de las orejas con vigor. «Mírate», murmuró. «De vuelta donde perteneces». Esa misma tarde, Dean fue convocado al auditorio del distrito para lo que, según le dijeron, era un anuncio rutinario del departamento. Pero en el momento en que cruzó las puertas, supo que era otra cosa. Decenas de agentes esperaban dentro. Miembros del cuerpo de bomberos, veterinarios,
autoridades locales e incluso familias cuyas vidas habían sido tocadas por las unidades caninas. Evan Brooks estaba en la primera fila sosteniendo un cartel hecho a mano que decía «El mayor fan de Ranger, número 1». Y sobre el escenario estaban el capitán Ortiz, Caroline, Jaguar Reeves y la directora de la Oficina Nacional de K9 de Emergencias, una mujer de aspecto severo pero amable llamada doctora Elena Ward, de poco más de 50 años, con el cabello gris cortado al ras y esa presencia inconfundible de quien está acostumbrado a liderar unidades de élite. Dean tragó saliva. ¿Qué es todo esto? La doctora Ward dio un paso al frente. Oficial Dean Wallace, anunció con una voz que llegaba con facilidad a todos los rincones de la sala. Sus acciones durante la explosión industrial de Aswad, la reanimación del K9 Ranger contra todo pronóstico médico y su dominio demostrado de técnicas avanzadas de reanimación en campo han captado la atención nacional. Dean parpadeó. «Señora, yo solo». Ella levantó una mano. «Déjeme terminar». La sala rió. Llevamos meses revisando las pruebas, entrevistando a especialistas, estudiando las grabaciones y analizando los protocolos que utilizó. A partir de todo eso, la Oficina Nacional de K9 de Emergencias desea ofrecerle un nuevo cargo. El corazón de Dean dio un vuelco. La doctora Ward sonrió con calidez. Queremos que sea nuestro asesor nacional del programa avanzado de reanimación canina en campo, ayudando a formar equipos en todo el país en intervenciones médicas de alto riesgo para perros de trabajo. Un murmullo de admiración recorrió la sala. Dean se quedó sin aire. «Es un honor», susurró. «Pero yo nunca pretendí ser un símbolo». «Serlo», terminó la doctora Ward. «Nadie pretende serlo, pero a veces las personas adecuadas se lo ganan de todas formas». Se apartó a un lado, dejando al descubierto una caja de madera pulida sobre el atril. «Y ahora, para Ranger». El público enmudeció. Caroline dio un paso al frente sosteniendo una cinta de terciopelo de la que colgaba una medalla grabada con una estrella, unas alas y la silueta de un pastor alemán. Por valentía excepcional, resiliencia en el cumplimiento del deber y acciones que salvaron vidas, dijo con la voz cargada de emoción, el Departamento de Emergencias de Aswad concede a Ranger la estrella de valor K9. Evan fue el primero en ponerse en pie, aplaudiendo con frenesí. Los demás se unieron hasta que la sala retumbó de aplausos. Ranger, en respuesta, ladró una vez, alto, seguro, como si aceptara el reconocimiento con plena conciencia de lo que significaba. Dean se agachó y le ató la cinta con delicadeza alrededor del cuello. «Te lo has ganado», murmuró. «Todo». Cuando se incorporó de nuevo, sintió unos ojos sobre él. Suaves, cálidos, familiares. Mali se acercó con las mejillas ligeramente sonrojadas, sosteniendo un ramo de flores que alguien le había puesto en las manos un momento antes. «Estabas bien ahí arriba», dijo en voz baja, tendiéndoselas. Dean esbozó una leve sonrisa. «Tuve ayuda». Mali ladeó la cabeza. «¿De Ranger o de mí?» «De los dos», admitió. Ella se inclinó y le dio un beso en la mejilla, un gesto pequeño, pero que lo ancló más que todos los aplausos juntos. Evan corrió hacia ellos casi tropezándose con el entusiasmo. «Oficial Wallace, Ranger, adivinen. Dijeron que puedo ser ayudante honorario del equipo K9. Me dan una placa y todo». Mali les dijo que yo había sido muy valiente, y ellos dijeron que Ranger ya me conoce, y... Se detuvo de golpe. «¿Puedo acariciarlo?» Dean se rió. «Amigo, a estas alturas creo que eres oficialmente parte de la manada». Ranger apoyó la cabeza sobre el pecho de Evan, y el niño rió suave y agradecido. Por un momento, el mundo se sintió perfectamente alineado. Ranger, sano y honrado. Dean, reconocido en lugar de dudado. Mali, más cerca que nunca. Evan, rebosante de orgullo. Dean pensó en todo lo que había atravesado, el fracaso, el juicio, el miedo, y por fin entendió la verdad que ojalá hubiera conocido meses antes. La resurrección no era cuestión de técnica. No era de protocolos secretos ni de puntos de presión. Era responsabilidad, valentía,
conexión y la certeza de que la vida merece ser peleada, incluso cuando el mundo dice que ya se acabó. Dean miró a Ranger, cuya medalla brillaba bajo las luces del auditorio. ¿Listo para nuestro próximo capítulo?, susurró. Ranger agitó la cola una vez, firme, seguro, leal. Y por primera vez desde que comenzó la pesadilla, Dean lo sintió de verdad. Un nuevo comienzo había llegado. Al final, la supervivencia de Ranger y la redención de Dean nos recuerdan algo más profundo que la habilidad o el entrenamiento. A veces los mayores milagros no vienen solo de nuestras manos, sino de un lugar muy por encima de nuestra comprensión. Cuando la vida pende de un hilo, cuando la lógica dice que todo ha terminado, hay momentos en que Dios entra en silencio y nos recuerda que la esperanza nunca se desperdicia. Ranger luchó porque alguien creyó en él. Dean se levantó de nuevo porque eligió la fe por encima del miedo. Y quizás la razón por la que esta historia llegó a tantos corazones es porque todos, en algún momento, necesitamos nuestro propio milagro. Puede que los milagros no siempre sean ruidosos. Puede que lleguen en forma de un segundo aliento, un amigo fiel, o la fuerza de volver a intentarlo cuando el mundo nos dice que paremos. Pero todo milagro, grande o pequeño, lleva consigo la misma verdad serena. Dios sigue obrando, incluso en los momentos en que creemos que guarda silencio. Si esta historia te conmovió, si sentiste aunque fuera una chispa de esperanza, te invito a compartir este vídeo para que otros también puedan sentirla. Deja un comentario contándonos tus pensamientos o comparte un momento de tu vida en que la fe te sostuvo. Y si crees que Dios sigue haciendo milagros hoy, escribe amén en los comentarios. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y acompañarnos de nuevo para más historias de valentía, amor y segundas oportunidades. Que Dios te bendiga y proteja a todos los que han visto esta historia.